Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Por esa época, sin embargo, el principal exponente de la política de gastos, que según David debilitarían el dólar, fue prudentemente nombrado embajador en la India. A propósito de la propuesta reducción de impuestos que Kennedy aprobó poco después, John Kenneth Galbraith comentó: "No veo la ventaja de disponer de unos cuantos dólares más si el aire es irrespirable, el agua no se puede beber, los semáforos se descomponen en las operaciones de salida y retorno, las calles están sucias, las escuelas son tal desastre que los chicos, quizá por prudencia, no van a ellas y los maleantes despojan a los ciudadanos de los pocos dólares que consigan librar de los impuestos", y no dudaba en aducir motivos en aquellos que, como David, preconizaban una aminoración de la carga fiscal para los ricos y se oponían al esfuerzo gubernamental de financiación del gasto público. Ello se debe a que los servicios públicos, aunque de vital importancia para la gente de ingresos modestos, no son tan esenciales para los ricos, y los ricos pagan más en impuestos. En consecuencia, los ricos y sus epígonos se oponen al gasto público. Que esta política haya resistencia se debe solo a que es dolorosa para los egoístas. A David le habría dolido que pensaran que era egoísta, no formaba parte de su carácter y su función, y no era así como pensaban de él los de su círculo. Su amigo André Meyer, director de Lazar Freres and Company y colega suyo en el consejo del Chase, declaró al New Yorker lo distinto que precisamente era David en ese aspecto: "Yo haría cualquier cosa por David, no porque sea un Rockefeller, sino porque es la clase de persona por la que uno desea hacer algo. Nunca le he visto un detalle ruin, siempre le he visto actuar con consideración y clase, y con grandeza. En la jungla financiera hay todo tipo de animales, él es el mejor". Walter Heller, presidente liberal del Consejo de Asesores Económicos de Kennedy, añade: "Es un tío estupendo con el que se puede tratar perfectamente, con quien no hay dificultades de comunicación". Sin embargo, las medidas que David contribuyó a que adoptara, un crédito a la inversión en 1962 y una tasa de depreciación acelerada, junto con una reducción de impuestos 2 años después, representaban una redistribución global de ingresos para pobres y ricos. Un 45% de la reducción de impuestos se aplicó al quinto superior de la escala de ingresos. Por ejemplo, una familia con ingresos anuales de $200,000 tenía derecho a 32,000 de exenciones, mientras que a otra con ingresos de 3,000 le correspondían $60. Se redujeron los impuestos de las corporaciones un 23%, mientras las ganancias aumentaban al 57%. Dillon pudo anunciar orgulloso que los gastos gubernamentales en programas no militares habían crecido un tercio menos en los primeros 4 años de administración demócrata que durante el mandato final de Eisenhower, en que se aplicó el conservadurismo fiscal republicano. El puesto privilegiado de David en el Chase hacía que se sintiera obligado guardián de la economía firme, no solo en su país, sino en muchos países extranjeros, y en ningún lugar sentía más esa responsabilidad que en Latinoamérica. Su propia carrera en las finanzas internacionales se había iniciado en el Departamento de Asuntos Sudamericanos del Chase, que ya por entonces era una poderosa institución en el hemisferio sur, y con su hermano Nelson había intervenido en una serie de proyectos al sur de la frontera, incluido un rancho y un consorcio financiero con la IBEC en Brasil. Con Lawrence había participado en proyectos en el Caribe. Además, los propios círculos en que se movía los formaban los gerifaltes de las finanzas y la industria latinoamericana, amistades como Peter Grace, con quien navegaba en verano en Seal Harbor y cuya empresa familiar dominaba la industria naviera sudamericana, o colegas como André Meyer y Douglas Dillon, cuyas empresas innovadoras avalaban a los gobiernos latinoamericanos y preparaban a gigantes como la Standard Oil y la ITT, el camino de penetración en los mercados, cuyas empresas inversoras avalaban a los gobiernos latinoamericanos y preparaban a gigantes como la Standard Oil y la ITT, el camino de penetración en los mercados del Cono Sur. Los 60 habían comenzado con un acontecimiento preocupante para su círculo social. Se produjo el 1 de enero de 1959
cuando los guerrilleros de Fidel Castro entraban en La Habana, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista, bajo cuyo régimen había medrado la inversión norteamericana de $1 billón en Cuba. Aunque David personalmente no había probado la corrupción que mantenía el régimen Batista, el Chase formaba parte del puñado de bancos neoyorquinos que durante medio siglo habían manejado las líneas de crédito del gobierno, y a los dictadores cubanos. El propio Rockefeller era director de la Punta Alegre Sugar Corporation, la segunda compañía norteamericana de la isla que mayor cantidad de azúcar exportaba. A. Berle Jr., asesor de la familia que poco después sería nombrado por Kennedy director del equipo gestor de las directrices económicas para Latinoamérica, era presidente del consejo de administración de la Sucrets Corporation, la mayor refinería de la costa este de Estados Unidos y cliente del Chase. Cuando el Consejo de Seguridad Nacional adoptó la decisión de invadir Cuba, 5 de los que estaban en él eran amigos íntimos de David o asociados: el secretario de Estado Rooks, el secretario del Tesoro Dillon, el director de la CIA Allen Dulles, el asesor presidencial McGeorge Bundy y A. Berle. Incluso antes de que la administración Kennedy lanzase su malograda invasión, ya había un programa a largo plazo destinado a contener la herejía cubana, estableciendo una alianza para el progreso con otros países latinoamericanos, anunciada por el presidente en 1961. La idea de la alianza procedía del equipo de Berle en la Casa Blanca y se formalizó en el elegante decorado de Punta del Este el 17 de agosto de 1961. Allí, Douglas Dillon prometió 10 billones de ayuda estadounidense a los países sudamericanos que se avinieran a realizar las reformas sociales que posibilitaran una tasa anual de crecimiento del 2.5% en la década siguiente. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Ya nos estamos acercando cada día más a la cuarta parte, así que los espero para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.